Entonces, ahora estamos retomando el capítulo 1 de Lucas y vamos a terminar en el capítulo 2 con la presentación del Señor cuando lo lleva María y José al templo. Entonces, vamos a ver aquí esta, como habíamos visto, todo este cumplimiento de las profecías del nacimiento de Jesús comienzan con puros hechos sobrenaturales. Primero, bueno, estaban esas profecías que tenían ya de más de 1000 años, que se habían profetizado que iban a ser un Salvador en la ciudad de Belén y que iba a ser descendiente del rey David. Y comienza toda esta historia con dos anuncios a través de un ángel. Uno de esos es a Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, que él era, como habíamos visto, él era sacerdote y por suerte, cuando estaba él en el templo, echaron suerte a ver quién iba a hacer la ofrenda del incienso, que lo hacían 3 veces al día, y era un honor, y resulta que le tocó a Zacarías. Y vemos que los hebreos, todo lo que se hacía por suerte, ellos pensaban que eso era como que era Dios, que era algo divino que había permitido que eso ocurriera. Y de hecho Zacarías entra en el templo a hacer la ofrenda de incienso y se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo. Pero Zacarías era viejo y su esposa ya era estéril. O sea, que Elizabeth era estéril, ya no podía hacer esto. Y entonces Zacarías le pregunta y le dice, ¿cómo es posible si yo soy viejo? Y entonces el ángel le dice, mira, porque no has creído mi palabra, vas a quedarte mudo hasta que nazca el hijo. Y ese hijo que tú vas a tener se va a llamar Juan y va a ir delante de Dios, del Mesías, va viéndole el camino, preparándole el camino al Señor. Esa era la función de Juan. Y esto sucede cuando él está haciendo la ofrenda del incienso y como ya hemos visto, el incienso en la Biblia significa las oraciones de nosotros los santos. O sea, dice que en el cielo los ángeles tienen unos copones y ahí están recogiendo esas oraciones que suben como incienso con olor fragante. Así es que el Señor ve nuestras oraciones como un olor fragante que sube a su presencia. Entonces, bueno, eso es lo que le pasa a Juan, completamente sobrenatural. Y bueno, Juan entonces termina el tiempo que está en el templo y se va a su casa y bueno, le comunica a Elizabeth lo que está pasando y todo esto lo tiene que hacer por señas porque se quedó mudo. Pero en el momento, bueno, y Elizabeth concibe milagrosamente porque era estéril, concibe y en el momento que ella concibe, entonces se le abre, ya puede hablar Zacarías y dice que el hijo que va a tener es, o sea, que ya va a tener un hijo. Y entonces, además de esto, al sexto mes que ya Elizabeth está embarazada, otra vez viene un evento sobrenatural que es la aparición del ángel Gabriel, pero ahora a María, a la Virgen María, que era una jovencita que estaba en Nazaret, en la ciudad de Galilea, que estaba ya comprometida con José, estaba comprometida, pero no se habían conocido, o sea, no habían tenido intimidad sexual. Y entonces este ángel le dice que, bueno, le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, y le da la buena nueva. Ella, por supuesto, se asusta, porque imagínense qué es esto que se le está apareciendo esta visión, y además le dice, que va a estar embarazada y él le dice, no, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Pero le dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ella. Por eso él dijo que ella va a ser santo, porque no va a ser engendrado de hombres. Y los hombres cuando nacemos, cada hombre nace y viene ya con ese pecado, pero este no, porque este iba a nacer del cielo. Ella iba a ser engendrado del cielo. Y por eso se va a llamar el Hijo del Altísimo y entonces y reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Esto es el Mesías. María es una mujer piadosa
por algo la escogió Dios y ella tiene que saber, ella tiene como judía, buena judía, conocer de qué se trata lo que le está diciendo el ángel, porque dice su reino no va a tener fin, va a ser el Hijo del Altísimo, será el trono de su padre David, y todo eso se conocía que eran las profecías que se tenía para este Salvador. Entonces, bueno, María, imagínense cómo queda de felicidad, y el ángel además le dice, tu pariente Isabel tiene ya 6 meses y va a dar a luz a un niño que, bueno, ella era estéril, pero no hay nada imposible para Dios. Y estos son esos pequeños versículos que nosotros debemos de tener presente cuando hay algo muy difícil que estemos enfrentando. O sea, ir a esta palabra, ir a Lucas, al 37, y decirle, Señor, así como el ángel le dijo a María que no hay nada imposible para Dios, esto que me está pasando tampoco es imposible para ti. Porque como Dios no hace excepción de personas, lo mismo que el Señor puede hacer con alguien, lo puede hacer con uno. No importa que en este caso era la Virgen María, porque el Señor es Dios y nos ama a todos por igual. Es difícil entender un amor así, pero ese es el amor maravilloso de Dios, ¿no? Entonces, bueno, María va a visitar a Elizabeth, su prima, y dice que se queda con ella 3 meses. O sea, nosotros pensamos que se está quedando el tiempo que Elizabeth dio a luz. Y después de que ella da luz, bueno, María se regresa. Pero en ese instante que ellas se encuentran entre María y Elizabeth, dice que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo, y que cuando vio a María, el niño que ella tenía en su vientre salta, o sea, era como que, o sea, empieza a sentir la vida de Juan, y hay unas palabras bellísimas de Elizabeth a María, y después de María exaltando a Dios. Elizabeth le dice a María que ella va a ser bendita sobre todas las mujeres por el fruto que ella tiene en su vientre. Y entonces María contesta bellísimo con muchos pasajes de los Salmos, alabando al Dios por las promesas y por las cosas maravillosas que está haciendo en ella, y porque Dios no vio la bajeza de su sierva, o sea, quién era ella, pues, sino que así todo la llenó de su gracia, y nada más y nada menos el Mesías va a venir, y está en su vientre, ¿no? Entonces, sigue la historia que nosotros conocemos cuando está ese edicto de parte de Augusto César, y entonces José y María se tienen que ir desde allá arriba donde estaban, a Nazaret, hasta Belén. Y les voy a decir algo, o sea, imagínense que nos haya pasado a nosotros esto y nosotros digamos, bueno, o sea, ¿cómo es posible? O sea, estoy embarazada, nada más y nada menos, quien va a nacer de mí es el Mesías, y me tengo que montar en un burro, tengo que caminar, tengo que pasar por estas zonas desérticas, o sea, bueno, además con el frío de esa época, y además tengo, o sea, es todo como problemático, ¿no? Pero sin embargo, aún en medio de estas circunstancias que parecen problemáticas, el Señor se gloría, el Señor muestra su grandeza, el Señor hace maravillas. Y el problema no terminó ahí, llegan a Belén, y como nosotros sabemos, no había ningún lugar para ellos, y tuvieron que irse a un sitio porque llegó el momento de que iba a dar a luz. O sea, todo pareciera muy complicado, o sea, no pareciera como que Dios estuviera en el control de la situación, ¿verdad que no? Pero Dios estaba completamente en el control, ya lo había planeado, y así era, que había planeado que su hijo viniera a la tierra, para que fuera completamente en contra de todo lo que este mundo piensa que deben de ser las cosas, que piensa que todo debe ser fácil, y que todo debe ser, si es un rey, tiene que venir con opulencia, y en el mejor sitio, y le tienen que vender pleitesías toda la gente o los más importantes. No, el Señor está diciendo desde el momento, mi reino es distinto. Y desde que yo estoy anunciando que Él viene, todo va a ser sobrenatural, porque lo que yo voy a hacer va a ser cosas maravillosas. Y por eso esas anunciaciones a través de Gabriel, por eso todo lo que sucede, y entonces nace Jesús en un pesebre. Pero siguen las manifestaciones gloriosas, y hay unos ángeles, o sea, huestes de un ángel que se aparece viendo las buenas nuevas de que el Mesías había nacido, pero además entonces después aparecen huestes, o sea, imagínense todo el cielo lleno de ángeles, o sea, eso debe ser una cosa increíble. Y estos pastores no saben lo que está sucediendo, y le dicen, vayan, que van a ver que ha nacido el Salvador.
y lo van a conseguir en un pesebre. Y entonces, y los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas. Eso debe ser una cosa maravillosa. Pero vean que como Dios hace todo a su manera y todo lo hace sobrenaturalmente en santidad y escoge a las personas no por quienes son, ni por lo que tengan, ni cómo se ven, sino por sus corazones. Él llama a esas personas que tienen su corazón atento a su voz, abierto, personas que son sensibles a la voz de Dios. Y en este caso fueron los pastores, y los pastores van a ir al encuentro con Jesús. Y esto ocurre hoy en día con nosotros. Cuando las personas abren su corazón a Dios, nosotros vamos y el Señor nos lleva directamente al encuentro con Jesús. Y ese encuentro maravilloso hace que nuestros pecados sean perdonados, que podamos tener acceso al Padre, que podamos tener acceso al trono de Dios. O sea, eso es completamente milagroso, porque cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, todo es un milagro, así como el milagro que ocurrió desde la anunciación de María hasta este anuncio con estos reyes, con estos ángeles que llegan a donde los pastores. Y de hecho ellos fueron, y lo que decían los ángeles eran verdad, encontraron a este niño envuelto en pañales. Y María y José estaban impresionados de lo que oían, porque ellos estaban ahí en su pesebre y de repente llegan llegan estos pastores y le dicen todo lo que ha ocurrido, y ellos dicen todo esto, ellos lo pensaban y lo guardaban en su corazón, porque me imagino que María, que era una niña, o sea, estaba toda, pero, o sea, impactada, y José, que era un varón de Dios, también estaría realmente impactado de todo lo que estaba sucediendo con este niño, el Mesías que tenían ellos entre sus brazos. Yo no sé cómo se sentirían ellos con esa responsabilidad de que Dios había nacido en medio de ellos, ¿no? Qué maravilla. Entonces, bueno, pasaron 8 días y según la ley, el niño tenía que ser presentado, tenía que ser presentado, y además María tenía que ir al templo para la purificación, porque según la ley, la ley que ellos tenían, lo podemos ver en Levíticos 16, 12, 6, dice: cuando los días de su purificación fueron cumplidos, o sea, dice, cuando una mujer da luz, dice que ella va a ser inmunda durante 2 semanas y después 60 días estará purificando su sangre. Eso era como ese tiempo después que uno da luz, que queda con el sangramiento. Y dice que después de esto ya tenía que ir a presentar ante Dios un sacrificio, y que si no tenían dinero para presentar un cordero, podía presentar unas tórtolas o 2 palominos. Y esto es lo que sucede. Vean que entonces Jesús y María no tenían muchísimo, o sea, no eran pudientes, y ellos se presentaron con estas tórtolas. Se presentaron para ofrecer conforme a lo que la ley del Señor destinaba, y presentaban a Jesús en el templo, ¿no? Entonces sucede algo maravilloso, porque vean que todo es sobrenatural. O sea, esto es todo orquestado desde el cielo. Y entonces, cuando ellos llegan al templo, imagínense, nadie sabía que ellos iban al templo, por favor. Esto y llegan ahí, y hay una persona muy especial que se llama Simeón. Simeón, dice la Biblia, que era un hombre justo, y que era un hombre que esperaba la consolación de Israel. O sea, que Simeón estaba esperando la venida del Mesías, porque la consolación de Israel era eso, que iba a venir el Dios y los iba a redimir. Entonces, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Antes de que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés, después que Jesús muere, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que son llenos del Espíritu Santo, hasta ese momento las personas el Espíritu Santo estaba sobre las personas, no en las personas, ¿no? Ahora sí el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, él por el Espíritu Santo le dice que vaya al templo, porque él tenía una promesa de Dios. El Señor le había revelado: Simeón, tú no vas a morir antes que tus ojos vean al Mesías. Y esa promesa la tenía Simeón aquí siempre, esperando que si el Señor le había prometido que él iba a ver a Dios, al Mesías, él lo iba a ver.
Y dice que fue movido por el Espíritu Santo y fue al templo. Y cuando él llega al templo, están los padres, está José y María con Jesús. Y él ve a Jesús y lo identifica. Y eso no se lo dice nadie. O sea, es el Espíritu Santo que se lo está revelando. Y toma al niño en sus brazos y le dice, Señor, ahora puedes despedirme. O sea, ahora me puedo morir porque tu siervo se va a ir en paz. Porque conforme a tu palabra, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice, luz para revelación a los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos, y gloria para el pueblo de Israel. Y dice aquí que, bueno, aquí no lo ven muy bien porque se tapa con la... Pero aquí lo que dice es que José y María estaban impresionados de lo que decía. O sea, José y María no salían de un asombro tras otro asombro. O sea, hace 8 días habían venido los pastores. Ahora Simeón, que no lo conocen, lo agarra de las manos y le dice, este es el Salvador del mundo. O sea, le está confirmando a María y a José lo que está sucediendo. Y entonces Simeón da una profecía. Y hay 3 cosas que él profetiza. 1, dice, he aquí o sea, Jesús está puesto para caída y para y levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, estas 3 cosas profetiza Simeón. La primera es que Jesús está puesto para caída y levantamiento de muchos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nace, la historia se divide en antes y después de Jesús. Y las fechas y el tiempo, todo. O sea, esto es un acontecimiento increíble. Nadie ha vivido en la tierra y ha hecho las cosas que hizo Jesús. Vivió como él vivió. O sea, lo que ocurrió con Jesús es algo que jamás había ocurrido y no se va a poder repetir más nunca. Y sin embargo, esa venida de Jesús divide a las personas, a los seres humanos en 2 grupos. Aquellos que van a ser hijos de Dios porque van a aceptar ese sacrificio maravilloso de Jesús, y los que no. Y Jesús lo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, Simeón está refiriéndose a la condenación de los que no van a aceptar a Cristo y a la salvación de los que van a aceptar a Cristo. Por otra parte, él dice, esta señal va a ser contradicha. ¿Por qué? Porque Jesús hizo señales, prodigios y milagros, y él era la señal de que él era el Hijo de Dios y de que él era el camino al Padre. No había duda. O sea, lo que él hizo nadie lo ha hecho. Sin embargo, desde el nacimiento Jesús fue perseguido porque lo querían matar desde el nacimiento. O sea, desde su nacimiento el mundo lo ha odiado porque todas las personas que no tienen a Cristo, que están en pecado, han tratado de matar a Jesús. De hecho, comenzó con Herodes, o sea, ya lo intentó matar y después, al final, lo van a perseguir durante toda su vida, desde que su vida estuvo, cuando él hace su vida pública hasta que es sacrificado en el madero, ¿no? Y Jesús lo dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus tinieblas eran malas, porque el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Fíjense por qué, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, cuando las personas no están en pecado, no quiere que se les reprendan. Así que siempre se están escondiendo de la luz, no se presentan delante de la luz. Y entonces le dice también, una espada va a atravesar tu alma, le dice a María. ¿Por qué? Porque María desde el principio empieza a huir para que no maten al hijo a los 2, a los 2 años lo van a matar, tiene que huir, empieza la huida. Y ellos saben que nada más y nada menos el Mesías está bajo su cuidado. Y además María empieza a ver toda esa persecución hasta que crucifican a Jesús. O sea, el corazón de esa madre tiene que haber estado destrozado y por eso le dice Simeón, va a ser traspasado tu corazón. El tiempo se va a acabar dentro de poquito, pero yo creo que podemos terminar. Lo último que le dice, todo esto sucederá para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Porque fíjense lo que sucede.
como dice Jesús, todo quien hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Los que mataron a Jesús eran religiosos, mira, iban a la iglesia siempre, daban los diezmos, eran personas como rectas y concretas, o sea, rectísimas, y sin embargo su corazón estaba dañado. Entonces, no es por lo que esas personas aparenten ser, sino por lo que tienen en su corazón. Ahí es donde se revela quiénes están con Dios y quiénes no están con Dios. Y entonces dice por eso que para que sean revelados, o sea, la venida de Cristo revela lo que las personas tienen en sus corazones. Jesús es el único camino que da acceso al Padre. Y tenemos que ver y tenemos que ir viendo que realmente no es lo que dicen los hombres, sino realmente cómo se comportan, es lo que indica si esa persona está con Dios o no está con Dios. Y esto es una revelación que lo está diciendo Simeón apenas ve, esta es la profecía que hace Simeón cuando ve a Jesús. Pero además de eso, en el templo había otra persona, que era Ana. Era una viuda, era una ancianita. Imagínense, tenían nada más y nada menos que 84 años de viuda. Y desde que enviudó, estuvo en el templo desde el día y la noche. O sea, ella estaba en el templo todo el tiempo, o sea, estaba dedicada a Dios. Y dice que en ese mismo momento se presenta Ana en el templo y le daba gracias a Dios y le hablaba a todo el mundo de ese niño, de ese Salvador. Te pueden imaginar cómo quedaron José y María, ¿no? O sea, ellos cumplieron todo lo que, ellos como buenos judíos cumplen todo lo de la ley, van al templo, presentan a Jesús en el templo, dan los tórtolos y las palominas para la purificación de María y se regresan otra vez a Jerusalén. Y todo eso que ellos habían visto, lo guardaban en sus corazones, meditándolo en sus corazones, y decía que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Entonces, hasta aquí este segundo capítulo de Lucas. Y hemos visto todas estas cosas maravillosas que han sucedido en este antes, en el nacimiento y cuando van a presentar a Jesús en el templo. Después vamos a ver que hay como un silencio en la vida de Jesús hasta que se pierde en el templo y después lo vemos en su vida pública. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. En la semana que viene seguimos viendo estas cosas maravillosas y aprendiendo de estos detalles y estos secretos y estas pinceladas que el Señor nos muestra en su palabra, para conocerlo cada día más y para que la gloria del Señor la podemos nosotros exaltar todos los días. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por eso y vamos a terminar esta clase dándole gracias al Señor por ese plan maravilloso, por esa venida del Mesías, por esa salvación que nos ha dado y por ese privilegio, Señor, que tenemos de conocerte, de hablarte, de acercarnos a ti y de estar junto a ti para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.